en gravedad. Esto de verse uno bien y que al parecer todo está como marchando viento en popa con respecto a al estado anímico o a lo físico, también lo podríamos nosotros aplicar a la vida espiritual. Y con esto en mente, quiero que hoy miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Amós 5:1 al 15. Amós 5:1 al 15. Amós 5:1 al 15. Y nos dice la palabra del Señor: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, oh casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová, el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No me busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Betseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Vuelve y le repite al pueblo por segunda vez: buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel el quien la apague. Los que convertís el ajenjo en juicio y la justicia la echan por tierra, buscad al que hace las Pleiadeses del Orión y el Orión, y vuelve las tinieblas en la mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da fuerza al despojador sobre el fuerte. A ver, me perdí. Que da fuerza al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra labrada, mas no la van a habitar. Plantasteis hermosos viñas, mas no beberán el vino de ella. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados.
sé que afligiste al justo y recibiste cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Oremos. Dios nuestro, queremos darte gracias en esta hora. Oramos, Señor, que tú me guíes y que nos ayudes a nosotros a entender tu palabra y a llevarla a vida, Señor. Fortalece nuestro ser interior y permite que en esta hora tu palabra, Señor, nos hable, nos guíe, nos fortalezca, nos anime, nos dé las fuerzas para seguir perseverantes, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, lo sorprendente de este mensaje es que Amós está tratando de captar o de llamar la atención del pueblo a través de este anuncio. Y lo que dice los primeros versículos es que cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Fueron tantos los llamados de atención, fueron muchas las exhortaciones a través de este profeta. Fueron tantos los llamados al pueblo de Israel a que volviera al Señor. Pero fue todo lo contrario. El pueblo siguió su misma terquedad. Me da susto esto. Y encontrando este texto y leyéndolo, uno podría pensar, a los que ven noticias y lo que uno ve cerca donde uno está, uno ve que la maldad cada día se va extendiendo, ¿no? El mundo como que no tuviese ningún cambio, la situación del coronavirus pareciere como que las personas siguen igual. El pueblo de Israel había caído en el engaño de creer que ellos estaban bien, pero la realidad era otra. Estaban muertos en su relación con el Señor. Esa virgen a la que hablan los primeros versículos, a la que se refiere Amós, era la misma Israel que estaba muerta y que ya no estaba gozando de los privilegios que tenían como pueblo de Dios. Todos nosotros sabemos que tenemos grandes privilegios cuando obedecemos al Señor. Este anuncio que está haciendo Amós tiene que ver con muerte, con desolación, con abandono, con angustia que el pueblo estaba viviendo delante del Señor Dios de la eternidad. Este canto fúnebre era solo de dolor, de angustia. Ellos salían a la guerra, o sea, el resultado de ellos no querer tener en cuenta a Dios, el resultado era, y esto pues bueno, ya todos nosotros lo sabemos, y ellos salían a la guerra, pero eran derrotados. Ofrecían sacrificios a Dios, pero eran desechados. Buscaban al Señor en el templo, pero ya el Señor no les estaba respondiendo. El Señor les hablaba, pero ellos no querían escuchar. Los israelitas, ellos creían que sus rituales, sus riquezas les mantendrían a salvo
pero fue todo lo contrario. La exhortación de Amós insistentemente es a buscar al Señor con todo su corazón. El texto nos habla de santuarios que también en un momento eran lugar para adorar al Señor, eran lugares sagrados, eran lugar donde el pueblo se reunía y alababa y exaltaba el nombre del Señor. Estos santuarios en su tiempo eran lugares de adoración a Dios, ahora eran lugares de pecado y de injusticia. Oseas 5:6 nos dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Ellos ni siquiera, qué susto eso, que ellos ni siquiera se habían dado cuenta que ya el Señor no estaba con ellos. Pero como la misericordia del Señor es tan grande, utiliza al profeta Amós. ¿Para qué? Simplemente el Señor no los deja que ellos sigan en su desmán, que ellos sigan en su vida, que ellos sigan en su maldad, que ellos sigan en su injusticia. Vemos al profeta que insistentemente les da un mensaje, les exhorta, les anima, les muestra qué es lo que ellos deben de hacer y que su corazón se pueda volver al Señor. Y en medio de este mensaje tan trágico, tan fúnebre, tan doloroso, este mensaje interrumpe una voz que les dice, buscadme y viviréis. Búsquenme para que puedan vivir. Ellos estaban muertos, sí, físicamente no estaban muertos, pero sí estaban muertos en su relación con el Señor. No había vida, no había lo que el Señor quería darles a ellos. Por eso Amós les dice, buscadme y viviréis. ¿Y dónde deberían de buscar al Señor? No en el templo en ese tiempo, no en los lugares, no en esos lugares que en su momento se adoraba y se exaltaba el nombre del Señor. No me busquen con sus buenas intenciones, no me busquen con sus sacrificios profanos. No hay nada más alentador en un paciente, en este caso de coronavirus, que le den de alta y que le digan, ya no hay peligro de muerte. Eso era, en otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo a través del profeta Amós. Ustedes están muertos, pero ustedes pueden volver a vivir. ¿Y cómo pueden volver a vivir? Buscándome a mí. Esta es una noticia alentadora que el Señor le da. Si me buscan, no van a morir. Antes del juicio está la misericordia y el amor del Señor. Antes del juicio está la misericordia y el amor del Señor. Uno ve la historia de la humanidad y es una historia donde Dios insistentemente ha utilizado los diferentes medios, ha utilizado personas, ha utilizado naciones, ha utilizado siervos de Dios, ha utilizado profecías. ¿Qué es lo que está esperando esta sociedad o este mundo ahora? ¿Que llegue la ira de Dios? Creo que este es un llamado que Dios está haciendo a su iglesia, está haciendo un llamado al mundo a que se vuelva a Él. Si está muerto, en el Señor va a tener vida. ¿Por qué? Porque antes del juicio está la misericordia y el amor del Señor. Por eso me tienen que buscar para que puedan vivir. Malaquías 6:8 nos dice también, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que estaba el Señor pidiendo
del pueblo de Israel en los tiempos de Amós. Estaba pidiendo justicia, arrepentimiento. Y este texto que estoy leyendo en estos momentos sobre Malaquías 6:8 nos dice, ¿qué es, oh hombre? El Señor te ha declarado qué es lo bueno, o sea, qué es lo que Él te pide. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de su presencia. La búsqueda auténtica del Señor es inseparable aún de amar el bien. Más bien tiene que ver con el sentido del rechazo al mal en todo sentido. Ese era el llamado que Amós estaba haciendo al pueblo. Y lo podemos ver en el versículo 10. Dicen ellos, aborrecieron al opresor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Imagínense ustedes, el pueblo de Dios aborreciendo ya lo bueno. A lo malo le estaban diciendo bueno y a lo bueno le estaban diciendo malo. Amós insistentemente hacía el llamado a Israel a tener en cuenta el anuncio del Señor, porque de lo contrario vendría la reprensión de parte de Jehová de los ejércitos. El pueblo había caído en no entender cuando Dios les estaba hablando. Ya no entendían, ya su oído no estaba afinado para entender lo que Dios les quería mostrar. Ya no, habían otras cosas que habían ocupado la voz de Dios. Habían otras cosas que habían entrado en su corazón y en su vida, que ya no podían escuchar la voz de Dios. Siguieron en la normalidad de la vida, al punto de aborrecer todo llamado que Amós les hacía. La condición que Amós le estaba colocando al pueblo era: si buscan a Dios de todo corazón y se vuelven de su obstinado corazón, iban a poder vivir. Y esta búsqueda tenía que ver con adorar a Dios como Él lo tenía establecido. Cada uno de los rituales y sacrificios que hacían no correspondía con su vida en la comunidad. O sea, del dicho al hecho, entre cristianos no debe de haber trecho. Es un dicho muy popular. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero del dicho al hecho en la boca de un cristiano no debe de haber trecho. O sea, en otras palabras, lo que decimos con la boca lo respaldamos también con nuestro actuar. El doctor Campbell Morgan, gran estudioso de la Biblia, dijo en algún momento estas palabras, que le temía más a la blasfemia del cristiano y su testimonio en el mundo que al cristiano y su blasfemia dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, pues nos guardamos, nos miramos y solucionamos, en este caso, algo que esté pasando. Pero imagínese un cristiano con un mal testimonio en la sociedad, en el mundo. Eso se va a regar. Eso se va a expandir. ¡Qué tremendo! Lo que Amós está condenando en esta porción de la palabra del Señor es el hecho de hacer confesiones de fe y después no vivir de acuerdo con ellas. Los versículos 5 al 9, el profeta muestra a Dios como aquel que tiene el control de todo, aún de los cambios en la naturaleza.
Por eso él dice, busquen al Señor, al que hace las Pleiadeses y el Orión, al que vuelve las tinieblas en mañana, al que hace oscurecer al día con la noche, el que llama las aguas al mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yo le decía a mi esposa esta semana y ahorita hablando con Gustavo, de que primer vez, y puedo estar equivocado para las personas que viven en este lugar, puedo estar yo equivocado como extranjero, que primer vez en los 7 años que yo llevo en este lugar, ha habido tanta agua. Al parecer ya los niveles de agua han sobrepasado a años anteriores. Entonces, aún con esto, uno ve el poder de Dios, como dice este texto, el que llama las aguas al mar y las derrama sobre la faz de la tierra. También dice, el que da fuerza al despojador. Este es el soberano Señor, al cual debería devolver el rostro el pueblo de Israel y al cual deberíamos nosotros como pueblo de él también volver nuestro rostro. Este Jehová de los ejércitos está haciendo un llamado también al mundo a que vuelva su rostro a él. Y cada una de estas palabras muestra, ¿qué está mostrando estas palabras? La grandeza del Señor y que todo está en el hueco de su mano. Esa grandeza también se manifestará con su juicio. No solamente es con ser un Dios benevolente, un Dios amoroso, un Dios que bendice a la humanidad, un Dios que derrama bendición sobre la humanidad en medio de ser pecadora, pero también cuando no se acepta, cuando no se reciben las palabras del Señor, esto tiene las dos caras de la moneda. El Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios que es paciente, como lo muestra la palabra, paciente hasta que todos procedan al arrepentimiento. Pero la otra cara de la moneda es el Dios de juicio, que quizás es el que no queremos ver. El Dios de juicio que quizás las iglesias hoy no están hablando de él. ¿Por qué? Porque están temiendo de que si se habla de juicio, las personas se puedan ir. Pero no podemos hablar del Dios de amor sin hablar también del Dios de ira. El Dios que va a traer ira sobre la humanidad. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sí es esto un llamado de atención. Lo fue en los tiempos de Amós. Pero también lo está el Señor haciendo en estos tiempos. Este Dios grande que se manifiesta con su glorioso poder sobre el poder a la naturaleza, también es un Dios de juicio que como nación deberíamos de nosotros tener en cuenta las palabras del Señor. Este pueblo no recibió la exhortación de Amós, pasó más bien todo lo contrario. Su corazón cada día era más duro y sin arrepentimiento. Los versículos 14 y 15 vemos al profeta Amós llamando al pueblo a buscar lo bueno. Busquen lo bueno. Busquen lo bueno para que puedan vivir. Y de esa forma el Señor estaría con ellos. Les llama también a dejar la injusticia, a dejar la impiedad. Este era el tiempo de hacer aquello que por tanto tiempo estaba despertando la ira de Dios. Ahora deberían de aprender a hacer el bien, ya no lo malo y la injusticia. Se había vuelto algo normal
en su caminar con el Señor. O sea, ya no era algo que ellos hacían de vez en cuando. No, lo malo ya era un hábito en su vida. Seguían su vida normal. Seguían yendo al templo, ofrecían sacrificios, pero por el otro lado eh, hacían perder el juicio al pobre, le robaban lo poquito que tenían, eran injustos en su proceder. O sea, ya no estaba el amor del Señor para con ellos. Pero qué lindo es el Señor, como lo dije anteriormente, antes del juicio, y esa es la historia de la humanidad, antes del juicio, antes de Dios traer su ira, trae su qué, su amor, trae su llamado de atención, trae a profetas, trae a siervos de Dios para que adviertan. Esa ha sido la historia de la humanidad, una historia de un Dios amoroso, de un Dios bondadoso, de un Dios que lo único que quiere es de que ninguno perezca, como dice Ezequiel, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay personas que optaron por decir no escuchar de Dios y han perecido en su ley. Que Dios nos pueda ayudar a entender, que Dios nos guíe a poder tener un oído sensible a la voz de su Santo Espíritu. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de llamado, un tiempo de volver el rostro al Señor. Es un tiempo donde tenemos que reflexionar qué es lo que Dios quiere con nosotros. Esta pandemia va a pasar, todo esto va a pasar, pero podemos también contar con el peligro de seguir igual o haber recibido verdaderamente esa exhortación del Señor. Haber podido reflexionar en esto. Que Dios entonces nos guíe y nos ayude. Que Dios nos fortalezca en este tiempo y que nos llene de sus fuerzas para seguir adelante. Entonces quiero invitarles para que oremos, podamos también prepararnos para que tomemos la Santa Cena. Oremos al Señor. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, te queremos dar gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que nos trae vida, que nos exhorta a que podamos caminar contigo, Señor, que nos exhorta, Señor, a acercarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el llamado es a que cada día nos acerquemos a ti con un corazón contrito y humillado. Nos llama, Señor, a que nos volvamos a ti. Nos llamas a dejar nuestro pecado, a dejar nuestro orgullo, a dejar todo aquello que impide que nuestra relación contigo se dañe. Padre, y oramos también para que tú prepares nuestro corazón en esta hora. Gracias, Señor, por el llamado también que nos haces a tomar la cena, el llamado que nos das para que estemos juntos, Señor, aunque físicamente no lo podemos estar,
Sí podemos estarlo a través, Señor, de las redes sociales. Ayúdanos, por favor, y bendice a todos los que están escuchando tu mensaje, Señor. Bendícenos a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, quiero invitarles para que podamos compartir la cena del Señor. Pero antes de eso, invitarles también a todos los que están conectados a que abramos las cámaras y podamos tomar juntos la Santa Cena. Entonces abrimos nuestras camaritas y de esa forma podemos tomar la cena del Señor. Dice 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Qué lindo este mensaje, ¿no? El Señor nos llama a la cena y no es una cena donde el Señor excluya. No, porque por delante de esto está la misericordia y el amor del Señor para con sus hijos. Que nos podamos acercar confiadamente, dándole gracias porque su obra en la cruz fue el remedio o el sacrificio perfecto para que nosotros nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, que cuando estemos comiendo el pan y tomando la copa, podamos recordar la obra del Señor en la cruz del Calvario. Y que lo hizo con un propósito: darnos esperanza. ¿Cuál era el mensaje de Amós para este pueblo? No que ellos murieran, sino que ellos reconocieran al Señor Jesús, que ellos reconocieran al Dios del cielo como el único dador de la vida, y que al fin y al cabo, separados de Él, nada podían hacer. Entonces, que en esta hora podamos tomar la Santa Cena con agradecimiento por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Entonces, yo voy a pedir a dos personas que oren, por favor, por el pan y por la copa o el vino.
Iván, ¿tú nos podrías hacer el favor de orar por el pan? Y a Alejandra, orar por la copa. Alejandra Molina. Sí, señor. Entonces ora primero Iván, por favor. Amado Dios, gracias. Le damos gracias, Señor, esta mañana por este tiempo que podemos compartir, Señor, a través de esta instancia que usted permite por las redes, que podemos hacer, Señor, culto en el aire, que podemos reunirnos como familia, Señor, también para poder celebrar Santa Cena. Bendecimos este pan que vamos a servir, Señor, recordando también el sacrificio que usted hizo allí en la cruz. Le damos gracias, Señor, pedimos su bendición por él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor, gracias, oh Dios, por este tiempo. Como decía mi hermano, Señor, gracias porque aunque no podemos reunirnos y vernos, podemos hacerlo a través de los medios tecnológicos y tú también te manifiestas a través de ellos. Gracias por la palabra que hoy pudimos recibir, porque podemos conocerte cada día más a través de ella. Te pido, Señor, que bendigas este vino que representa tu sangre, esa sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Límpianos, Señor, si aún hay algo en nosotros que pueda estar interrumpiendo nuestra relación contigo, o si hay algo, Señor, que pueda estar aquejando aún nuestro corazón. Perdónanos, Señor, límpianos con tu sangre y bendice, Señor, este vino con el que recordamos, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En tu nombre, oh Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces dice la palabra, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Esa es la esperanza de nosotros, que el Señor venga a llevar a su pueblo, que ha sido escogido y ha sido redimido. Primero Él se entregó, se dio, y que lo que representa la copa, la sangre que nos limpia de toda nuestra maldad y nuestro pecado. Entonces les invito para que comamos el pan y tomemos la copa. Gustavo, ¿podrías tú por favor orar para cerrar? Sí, por supuesto. Señor, te doy gracias por poder compartir este sacrificio tuyo con los hermanos. Ayuda que realmente lo merezcamos y acompáñanos ahora a actuar como tus hijos y dar fruto al mundo, Señor. Guíame, por favor, en mi actuar. En nombre de Cristo te lo pido, Señor. Bendice a todos los hermanos. Amén. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, no sé si alguno tiene algo por decir, si quiere abrir su cámara, si hubo alguna reflexión de lo que acabamos de escuchar. No sé. Si hay algo por decir, pues puede abrir su micrófono y poder hacer algún aporte. ¿Mucho frío o están muy tímidos hoy? Si no, entonces, bueno, terminemos orando al Señor y dándole gracias por
por su infinito amor. Dios nuestro, te queremos dar gracias porque hoy pudimos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por estos tiempos, Señor, de llamarnos a estar delante de ti. Gracias, Señor, por los medios que nos das. Si bien no estamos físicamente, en el Espíritu estamos unidos y nos podemos ver a través de estos medios, Señor. Damos toda la honra y el reconocimiento a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos también por cada una de las familias representadas, los niños, los adultos, las personas que nos están escuchando por YouTube. Señor, también bendíceles. Y bendice, Señor, esta semana. Bendice los campos con toda la lluvia que está cayendo y permítenos, Señor, ser buenos administradores de estos recursos que tú nos das, del agua y de todo